sustantivos que vamos a estudiar, pero no los de menor importancia, se llaman sustantivos compuestos, compound nouns. Compound. Sustantivos compuestos. Sustantivos compuestos se llaman así porque se forman con más de una palabra. Vamos a dar ejemplos y ustedes se van a dar cuenta por qué les llaman sustantivos compuestos o compound nouns. Se forman con más de una sola palabra. La definición: son formados con más de una palabra, con más de una palabra. En su libro ustedes tendrán la definición en español y en inglés. Por ejemplo, Jack in the box. Como pueden darse cuenta, aquí hay un nombre propio, a proper noun, y un sustantivo común, a common noun. 4th of July. Fourth of July, 4 de julio. ¿Cuántas palabras hay en el primer sustantivo compuesto? Vemos 4. 1, 2, 3, 4. Jack in the box. 4th of July. El otro, high school. También es un sustantivo compuesto, porque está formado de 2 palabras. Y como la definición lo dice, es un sustantivo compuesto que está formado con más de una palabra. Vemos el primer ejemplo con 4 palabras, el segundo con 3 y el tercero con 2 palabras. Y así es como terminamos la parte de la gramática que cubre los sustantivos. Ahora vamos a ver una estrategia, o sea, el test que se le hace al sustantivo cuando queremos saber si esa palabra es un sustantivo en la oración. Por ejemplo, si escribimos o si leemos la frase The cat sat. ¿Cómo vamos a saber si el sustantivo es sat o cat? En las lecciones que siguen, ustedes van a tener la oportunidad de estudiar verbos. Pero vamos a recordar que siempre que un artículo le antecede a la palabra tiene que ser un sustantivo. Eso ustedes también lo van a estudiar en su cuaderno. Estudiamos que los artículos en inglés, este es uno de ellos, the. El otro artículo es an. Y el otro es a o a. Entonces, determinamos que en esta frase la palabra cat es el sustantivo, o sea, el noun. What kind of noun? ¿Qué clase de nombre? Common noun. El gato no tiene nombre. Por lo tanto, está clasificado como un nombre común. Le antecede el artículo y por lo tanto, esta palabra es un sustantivo. Esta palabra, cat, it is a common noun. Y con esto hemos finalizado la parte de la gramática que cubre los sustantivos. Y para que no se nos olvide, lo vamos a repasar. ¿Cuántas clases de sustantivos? How many kinds of nouns? Vamos a ver. Sustantivo propio. Sustantivo propio nombra personas
cosas en específico, lugares específicos. Sustantivo común. El sustantivo común nombra cosas en general, no tienen nombre. El sustantivo concreto nombra cosas físicas que se pueden observar con nuestros sentidos. El sustantivo abstracto nombra ideas, cosas que no se pueden percibir con nuestros sentidos. ¿Cuáles son nuestros sentidos otra vez? El sentido de la vista, el sentido del tacto, el sentido del oído, el sentido del gusto. No se pueden observar, no las podemos sentir. El sustantivo mass, o sea, el sustantivo mass noun. Sustantivos cosas que se miden por masa, por bulto, por cantidad. También hemos visto el sustantivo colectivo. Colectivo nombra grupos de cosas, de personas. Y el último, el sustantivo compuesto, compound nouns, que nombra cosas que se forman con más de una sola palabra, como ustedes vieron cuando lo escribimos en el pizarrón. Ahora vamos a entrar a una parte muy importante de la gramática, como es el verbo. ¿Qué es verbo? La definición de verbo es la palabra que indica acción. Verbo es la palabra que indica acción. Verb is an action word. Vamos a escribir la definición en el pizarrón. Verbo, verb, is an action word. Es la palabra más importante de una oración, de una frase. Si no hay verbo, eso no dice nada. Es lo mismo que en español. En español, si decimos yo campo, yo parque, no estamos diciendo nada, no hace ningún sentido completo. Pero por el contrario, si decimos yo estoy en el parque, entonces estamos haciéndole saber a la gente un pensamiento completo. Entonces nuestra conversación, lo que decimos, hace un sentido o tiene un sentido común. Yo campo no dice nada, yo estoy en el campo, es lo que debemos de decir para que esto tenga sentido común. Tenemos muchas clases de verbos. Los verbos tienen tiempos. Los verbos tienen 3 tiempos en la forma simple. Y los tiempos del verbo simples son presente, present, pasado, past, futuro. Esto, como dije anteriormente, son los tiempos simples del verbo. Future. El tiempo presente, pasado, futuro. Present, past, future. ¿Qué indicamos o qué sabemos nosotros de los verbos? Cuando hablamos del tiempo presente, algo que está sucediendo en este momento. El tiempo pasado, algo que sucedió. El tiempo futuro, una acción que va a tomar tiempo después del presente, el pasado. Va a suceder en un momento. Entonces, para saber nosotros de los verbos, tenemos que saber que muchas palabras, hay muchos verbos en inglés y en español. Uno de los verbos principales es el verbo ser o estar. El verbo to be. Cuando nosotros nos referimos a verbos, el verbo tiene también el tiempo infinitivo. El infinitivo
de un verbo es cuando el verbo no se ha conjugado. Entonces, empezaremos a ver cuál es el infinitivo del verbo cuando no se ha conjugado, de donde se derivan los verbos. En español, la terminación ir, ar son señales de verbo. En inglés, escribimos el verbo con esta palabra y el verbo. En este caso, leemos to be. Vamos a ver cómo conjugamos este verbo en el tiempo presente. En el tiempo presente, entonces tenemos que saber bien los pronombres. ¿Se recuerdan que estuvimos viendo qué era pronombre y cuántas clases de pronombres tenemos? Para este caso vamos a usar los pronombres personales y decimos I am. I am. Yo soy en un caso, yo estoy en otro caso, porque el verbo to be quiere decir ser o estar. Y vamos a ver cuándo es ser y cuándo es estar. El verbo ser o estar en español tiene muchos cambios. Tiene más cambios que en inglés. En inglés tiene 3. Ustedes lo van a notar. Si lo conjugamos en español, decimos yo soy. Tú eres. Él es. Ella es. Vosotros, nosotros somos. Nosotros somos, vosotros sois, ellos o ellas están o son, porque es ser o estar. En inglés, afortunadamente, tiene 3 cambios nada más. I am, you are. You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Esta es la forma simple presente del verbo to be. Esta es la forma simple, el tiempo presente del verbo ser o estar. Repítalo conmigo, por favor. Recuerde que para decir el sonido de la M, para producir el sonido de la M, tenemos que cerrar bien los labios. Y entonces decimos, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Yo soy, yo estoy, tú eres, usted es. He is, él es. She is, ella es, ella está. It is, esto es, esto está. Nosotros somos, nosotros estamos. You are, vosotros sois, vosotros estáis. They are, ellos son, ellos o ellas están. Es la forma simple del verbo to be en tiempo presente. En el pasado hay varios cambios, porque este verbo es considerado un verbo irregular. Conforme pasa el tiempo, conforme pase y estudie este curso, usted se va a dar cuenta que cuando decimos verbos, no solamente verbo es una palabra que indica acción, hay varias clases de verbo. En el tiempo pasado lo conjugamos I was, you were, he was,
She was. It was. We were. You were. They were. Ese es el pasado del verbo ser o estar. Repítalo conmigo, por favor. En el tiempo pasado y simple del verbo ser o estar. I was. Yo estaba. Yo era. You were. Tú estabas. Tú eras. He was. Él estaba. Él era. She was. Ella estaba. Ella era. It was. Esto estaba. Esto era. We were. Nosotros estábamos. Nosotros éramos. You were. Vosotros erais. Vosotros estabais. They were. Ellos o ellas estaban. Ellos o ellas eran. Ese es el tiempo pasado del verbo ser o estar. Past tense of the verb to be. Este verbo es muy importante porque al mismo tiempo que demuestra acción, también está en tiempo pasivo. También sirve para auxiliar a otros verbos. Por eso este verbo es muy importante aprenderlo, porque en otras oraciones, en subsecuentes oraciones, ustedes van a ver lo importante de este verbo. El tiempo futuro, simple, lleva dos palabras después del pronombre. Future tense. Tiempo futuro. Usamos otra vez los pronombres. I will be. You will be. He will be. She will be. She will be. It will be. Y sigamos nosotros diciéndolo usando estos pronombres. It will be. ¿Cuál es el siguiente pronombre que sigue? We will be. We will be. You will be. They will be. Es el tiempo futuro simple del verbo ser o estar. The future tense of the verb to be. Necesitamos estudiar y aprender esto muy bien, porque si uno no lo estudia, resulta diciendo you was por decir you were. Muchas personas usan ese verbo you was incorrectamente. Tenemos que aprenderlo correctamente para poder así usarlo cuando usemos los tiempos progresivos de los verbos. También tenemos en los verbos auxiliares. En español nosotros tenemos verbos auxiliares también. En inglés se llaman auxiliary verbs or helping verbs. ¿Por qué se le llaman auxiliares? Helping verbs. Helping verbs. Como la palabra lo dice, auxiliares auxilian. Auxiliary verbs sirven para auxiliar. ¿Y qué es lo que auxilian?
En español nosotros decimos, por ejemplo, yo estoy comiendo, comiendo. Vamos a analizarlo. Yo estoy comiendo. Noten por favor la terminación aquí. Endo. Yo estoy caminando. Caminando. Esta terminación, ando. Endo, ando. Significan que estos verbos están en gerundio. En gerundio. Y noten también que aquí tenemos el verbo estoy. Estoy, en este caso, está indicando auxilio, está indicando ayuda. Está ayudando a este verbo. Y lo mismo sucede en inglés. En español nosotros no hablamos en tiempo simple nada más. Yo estoy, yo como, yo corro, yo manejo. Lo hacemos en los tiempos progresivos. Y lo mismo sucede en inglés. Afortunadamente en inglés solo hay una terminación para el verbo en gerundio. Y la terminación, como ustedes lo van a notar, es ing. Lo vamos a escribir aquí. I am walking. I am walking. Esta ing indica que este verbo está en gerundio. ing. Este verbo es el que acabamos de ver. I am. I am. Está en el presente, pero aquí está auxiliando a este verbo. Por lo tanto, este verbo se convierte en el tiempo, en el verbo auxiliar o helping verb en inglés. I am walking. Comiendo. I am eating. I am eating. Y termina también con esa misma terminación. ing. ing. Todos los verbos tienen gerundio o es el participio pasado del verbo. Supongamos que decimos el verbo comiendo, endo, caminando, ando. Indican gerundio. En inglés solo terminan con la ing. Eating, jumping, walking, driving, jumping, reading, writing. Todos esos los verbos que terminan en ing están en el gerundio y no se pueden usar solos. Nosotros no podemos en español decir yo caminando, yo corriendo, yo saltando, yo manejando. Tenemos que hacer uso del verbo auxiliar. En inglés sucede exactamente lo mismo. No podemos decir, no debemos decir yo, I, eating, I, walking, I, driving, I, reading. Ningún verbo podemos usarlo así. Cuando terminan en ing, tenemos que usar el auxiliar am. ¿Qué pasa cuando el tiempo progresivo de los verbos cambia del presente al pasado? En español cambia el verbo auxiliar. No cambia comiendo y caminando. En español decimos yo estaba. Yo estaba. Estaba comiendo. Yo estaba caminando. Por lo tanto, en inglés hacemos exactamente lo mismo. ¿Qué cambiamos? Cambiamos el auxiliar del verbo. El otro verbo queda igual. I was. I was. Le cambiamos el verbo auxiliar
del presente al pasado, lo mismo que en español. Supongamos que queremos escribir you. Entonces usamos la forma correcta del verbo. You were. ¿Qué cambió? Cambió el pronombre. Were walking. You were walking. No cambió el walking, no cambió el eating, sino que cambió el auxiliar. You were. Vamos a poner estos mismos verbos en el futuro. ¿Qué vamos a cambiar o qué vamos a escribir? ¿Qué vamos a decir? Vamos a usar el futuro del verbo to be. You, estaré. Yo estaré. Cuando decimos estaré, no es el presente, no es el pasado, es el futuro. Yo estaré. Entonces decimos en inglés, you will be. Will be es el futuro. El verbo gerundio quedó exactamente igual. En español no podemos decir nosotros yo comiendo, yo caminando. ¿Cómo vamos a saber qué tiempo es si no tenemos el auxiliar? El auxiliar es el que le da los tiempos progresivos en pasado, en futuro y en presente a los verbos. ¿Cuántos verbos auxiliares tenemos? Tenemos el verbo to be, helping verbs, to be, to do, to be, to do, and to have. Estos verbos, al mismo tiempo que indican acción, también auxilian a otros verbos. En su cuaderno de trabajo, ustedes van a encontrar muchos más ejemplos de los verbos. Los verbos en el presente, en el pasado, en el futuro, los verbos auxiliares, los verbos que indican los tiempos progresivos cuando usamos el verbo auxiliar con el verbo en gerundio. Y entonces ustedes se van a dar cuenta que es muy importante saber la conjugación de los verbos, saber los tiempos de los verbos. ¿Cómo vamos a saber que los verbos son verbos? ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se determina al analizar la oración? ¿Se puede conjugar una palabra? Puede decir I y la palabra, entonces sabemos que es un verbo. ¿Cómo vamos a saber que esa palabra es verbo cuando analicemos una oración? En el ejemplo anterior, the cat sat. Por ejemplo, nos dimos cuenta que para saber que una palabra es a noun, la palabra que le antecede es un artículo. ¿Cómo vamos a saber cuál es el verbo de esta frase? Muy sencillo. Le antecede un noun, le antecede un pronombre. Si le antecede un sustantivo, la siguiente palabra es verbo, porque un sustantivo o un pronombre tiene que llevar a cabo la acción. Si le antecede el sustantivo, si le antecede el noun, la siguiente palabra es un verbo. Si le antecede un pronombre, esa palabra es verbo. Por ejemplo, si en lugar de decir the cat sat, escribimos he sat on the chair. Aquí ustedes ven muchas palabras. ¿Cuántas palabras? 1, 2, 3, 4, 5. Supongamos que no sabemos qué quiere decir la palabra on, no sabemos qué quiere decir la palabra chair, pero ya estudiamos lo que es un verbo. Verbo es la palabra que indica acción. Verbo es la palabra que indica acción.
Verb is an action word. ¿Qué está haciendo? ¿Qué es esto? ¿Podemos sustituir esto con un nombre? Sí, pronombre es la palabra que ocupa el lugar del nombre. Vamos a quitar John. Vamos a quitar he, lo vamos a sustituir con la palabra John. John sat. Aquí hemos sustituido al pronombre con el nombre. El pronombre es la palabra que ocupa el lugar del nombre. ¿Quién está llevando la acción, a cabo la acción de sentarse? Él. John. Están llevando a cabo la acción de sentarse. Entonces, sentarse es un verbo. En este caso está en el tiempo pasado. John sat. John sat. Entonces, por lógica y por el estudio que hemos tenido, porque sabemos las definiciones, vamos a determinar que esta palabra es el verbo, porque le antecede un pronombre, porque le antecede un sustantivo. Le antecede un pronombre, le antecede un sustantivo. La siguiente palabra es un verbo. Hay muchas clases de verbos y por eso estas son las formas simples. Después vamos a estudiar verbos transitivos, verbos intransitivos, pero es un estudio que lo tenemos que llevar a cabo después de ver las otras partes de la gramática, como es el adjetivo, el adverbio y las preposiciones. Vamos a seguir con las preposiciones. ¿Qué es preposición? Por lo tanto, vamos a aprender primero la definición. Preposition. Prepositions. Como dije anteriormente, vamos a dividir las palabras en sílabas para poder enunciar cada consonante, cada vocal. Preposition. Preposition. ¿Qué es preposition? La definición: most prepositions are position words. Most prepositions are position words. La mayoría de las preposiciones indican posición. Posición. ¿Posición de qué? La presencia de un objeto hace que estas palabras sean palabras que indican posición. La presencia de un objeto. Tenemos muchas preposiciones. Vamos a dar algunas de ellas y en su libro de trabajo ustedes van a ver cuántas hay y cómo se pueden usar. Por ejemplo, la palabra before. Quiere decir antes. ¿Antes de qué? El escritorio está antes de la mesa. El escritorio está antes de la mesa. Entonces, esta palabra antes, o sea, before, demuestra la posición que está el escritorio. Before, beside. Otra vez el escritorio está al lado de la mesa. Beside the table. The desk is beside the table. Entonces, estamos viendo que la palabra beside está indicando posición. Inside. Inside. Adentro. Adentro. El pájaro está adentro de la jaula. The bird is inside the cage. Inside. La otra preposición es outside. Outside. El pájaro está afuera de la jaula. The bird is outside
the cage. El pájaro está afuera de la jaula. Above. Above. Encima de. El pájaro está encima de la jaula. The bird is above the cage. Under. 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 El papel está bajo la mesa. The paper is under the table. Under. Under. Se dice under con el sonido corto de la A. Otra preposición, by. The bird is by the cage. By. De estas preposiciones, como ustedes pueden ver, no están traducidas. Sería necesario que ustedes las traduzcan usando su diccionario, porque iban a ver todos los usos, todas las definiciones que tienen las palabras. En su libro hay una lista de preposiciones que ustedes se pueden aprender. Vamos a repasar. Before, beside, inside, outside, above, under, by, below. Below. Esta preposición se usa casi siempre para denotar temperatura. Cuando decimos la temperatura estuvo bajo cero o está bajo cero, entonces usamos below zero. Below zero. ¿Cuáles son otra vez? Before, before, beside, inside, outside, above, under, by, below. ¿Qué es preposición? Indican la posición de un objeto. Indican la posición de un objeto. Vamos a escribir una oración y vamos a usar artículos, vamos a usar un sustantivo, vamos a usar un verbo y una preposición. Vamos a analizarlo para saber si estamos logrando nuestro propósito, que es aprender qué relación tiene una palabra en la oración. ¿Cuál parte de la gramática estamos usando para escribir oraciones? Vamos a ver esta oración. The man is inside the house. De acuerdo con lo que hemos aprendido, vamos a leer esta oración y decimos the man, usando el sonido corto de la A, man. Decimos ahora el verbo is, en tiempo presente, del verbo to be, is. Dijimos que esto indica posición. Inside, inside the house. El hombre está adentro de la casa. Inside the house. Entonces, como ya sabemos que este es un artículo, esto no tiene nombre, es un sustantivo común, an article, a common noun, a verb, a preposition,
an article, and a common noun. ¿A dónde está el hombre? Adentro de la casa. Adentro es la preposición que está indicando la posesión del hombre. ¿A dónde está? Adentro de la casa. Lea conmigo, por favor. The man is inside the house. Entonces aquí decimos que the es un artículo, man es un sustantivo, verbo, preposición, artículo, sustantivo común. Article, common noun, a verb, a preposition, an article, and a common noun. Poco a poco vamos a escribir oraciones que contengan más palabras. Cuando sepamos qué denota esa palabra, qué función tiene en la oración, vamos a poder analizar las palabras, las oraciones fácilmente. Por lo tanto, también vamos a poder hablar propiamente el idioma inglés. Ahora, hay otra parte de la gramática que tenemos que aprender, como dije anteriormente, para hablar inglés propiamente, como son las interjecciones, interjections. Las interjecciones son palabras que se usan para exclamar, para hacer una frase o para decir algo que nos emociona, algo que nos causa un susto. Interjection. Y se escribe interjection. Se dice en español interjección, lo mismo. Lo único que cambia es la última sílaba. Interjection. Y decimos que son exclamatory words. Así dice la gramática. Exclamatory words. Exclamatory words. Palabras que se usan para exclamar. Cuando uno dice una noticia, en español decimos, ¡ay, qué emoción! O decimos también, cuando necesitamos ayuda, ¡socorro! ¿Y cómo denotamos o cómo escribimos estas palabras? Pues usamos los signos de exclamación. Y por eso dice exclamatory words, signo de exclamación. ¿Y cuáles son esos? Supongamos en español decimos o escribimos, cuando lo escribimos tenemos que usar los signos para que el lector sepa que esto es una frase o una palabra que está indicando exclamación. Y en español usamos los signos, dos signos de exclamación al principio y al final. En inglés, cuando decimos la palabra help, no decimos help, sino que vamos a usarlo correctamente. Y si tiene ese signo, vamos a decir help, con ese signo nada más. O también decimos la palabra oh, cuando alguien nos dice, vamos a ir al mercado, vamos a ir al parque, o decimos la palabra o para exclamar que estamos dándonos por entendido lo que la gente nos quiere dar a entender. La otra palabra en inglés es vamos a ir a un partido de fútbol. Yo no sabía. I didn't know. Por eso se dice que son palabras que indican exclamación. Exclamatory words.
Auxilio en español. Auxilio. Y decimos no auxilio, sino que auxilio. Eso quiere decir que estamos exclamando que presten auxilio y lo escribimos con estos signos de exclamación. Así hemos terminado con las interjecciones. Como ustedes pueden ver, son pocas y nosotros podemos aprenderlas porque son muy pocas y podemos saberlas usar cuando miremos esta palabra con signo de interrogación, exclamación. No vamos a pensar que es un verbo, porque en este caso no le antecede un pronombre ni un sustantivo. Si a la palabra le antecede, supongamos que vemos esto, inmediatamente vamos a saber que no estamos exclamando ni vamos a leer to help, sino que vamos a saber que es un verbo en forma infinitiva. Si por el contrario vemos la palabra escrita y se lee I help, entonces vamos a decir que es un verbo, vamos a saber, vamos a reconocerlo, porque le va a anteceder un pronombre. I help. Como ustedes pueden darse cuenta, es importante estudiar esto, porque una palabra puede indicar exclamación, puede ser un verbo en infinitivo o puede estar conjugado. Así es que ustedes en su libro, con su diccionario, cada vez que encuentren una palabra que desconocen, búsquenla en el diccionario para que ustedes puedan saber qué función está desempeñando esa palabra en la oración. Porque como dije anteriormente, una palabra puede ser sustantivo. It can be a noun. Puede ser una palabra que indica exclamación o puede ser un verbo. En otros casos, también puede ser adverbio. Es muy importante que usted busque las palabras en el diccionario. Bueno, ahora vamos a escribir oraciones que contengan interjecciones. And now we're going to write words. We're going to write sentences with interjections, using interjections. We're going to analyze them. La vamos a analizar para ver si ya sabemos qué función tienen las palabras en una oración. Por ejemplo, si escribimos escribimos el signo de exclamación. Now I know what you mean. Now I know what you mean. Ahora ya sé lo que usted quiere decir. Vamos a analizar esta oración. Vamos a dejar esta palabra para después porque esto no lo hemos estudiado. Pero les puedo decir que esto es un adverbio. I es un pronombre. ¿Dijo pronombre? Sí, un pronombre personal. No, por la definición y por lo que hemos estudiado, sabemos que no es un verbo. ¿Por qué? Podemos conjugarlo. Le antecede un pronombre. What, dijimos que era un pronombre interrogativo. What? You es un pronombre personal. Mean, ¿qué quiere decir esto? Tal vez no sabemos el significado, pero le antecede un pronombre. Por lo tanto, es un verbo. ¿Pensó que era un verbo? Exactamente. Es un verbo porque le antecede un pronombre.
Otro ejemplo. Help. Please. Aquí sabemos que tampoco esto es un verbo. No puede ser verbo. Está entre signo de exclamación. Please. Entonces, ¿cómo vamos a leerlo? Cuando lo leamos vamos a decir help. Cuando lo decimos, no decimos lo mismo help tampoco, porque estamos exclamando. Tenemos que hacerlo en esa forma, darlo a entender. Si lo damos a entender, también podemos escribirlo. Help, please. El otro ejemplo es, so, I do not care. So, tiene el signo de exclamación. I es ¿qué? Un pronombre personal. Do es un verbo. Not, tampoco lo hemos estudiado. Care. ¿Qué quiere decir care? Podemos conjugarlo. Le podemos quitar esta palabra y decimos I do care. Podemos conjugar esa palabra y entonces es un verbo. Lo vamos a conjugar. I care. Care. You care. He cares. She cares. Por lo tanto, es un verbo porque lo podemos conjugar. Vamos a leer estas oraciones otra vez. Now I know what you mean. Help, please. So, I do not care. I do not care. ¿Se acuerdan cuando al principio de este curso dijimos que íbamos a dejar el sonido de la O para último? Ustedes ahora pueden oír el sonido de la O. Not, not. Pero no es not ni es nat, como el sonido corto de la U o el sonido corto de la A. Not care. Ustedes ahora, cuando vean palabras que tienen el signo de exclamación, van a leer lo que están leyendo correctamente, porque hemos aprendido la definición de lo que es interjección o interjection, are exclamatory words, palabras que indican exclamación.